Las 7 de la tarde comenzamos la tertulia de debate y opinión. Hoy es lunes 27 de marzo. Al control sonido se encuentra Roberto Bojado, les habla Chimo Tirado. Y gracias a la gente que nos sigue en las plataformas de Castelló Información y la Radio Información, y la gente que nos ve en la televisión de Castelló, televisión de Vinaròs y televisión de Sports. Y comenzamos que hoy es un día triste, pero bueno, intentaremos informarles de lo que podamos. Juan Manuel Aragón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Chimo Borras, bona vesprada. Y ahora se incorporará de aquí un momentín José Antonio Rodríguez, que llegaba justito a la tertulia, pero vendrá. Pues como decía, hoy es un día triste. Este fin de semana es triste por el incendio que está produciendo en el Alto Mijares. Se han quemado ya más, alrededor de 4.000 hectáreas, un perímetro de 40 kilómetros. Se inició en Villanueva de Viver y de momento esta tarde se ha desalojado a la gente de Torralba del Pinar, Pavillas y Higueras, y están desalojados gentes de Puebla de Arenós, Montanejos, Montán y Arañuel. Y se está trabajando para que el fuego no salte la carretera que une Montanejos, la CV 195, porque en una parte de la carretera se encuentra ya la sierra de Espadán, y eso sería lo lamentable. Pero antes de esto vamos con la última hora. Esperanza Molina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esperanza Molina, redactora jefa de Castelló Información. Cuéntanos la última hora del incendio. Pues la última hora es que las llamas han cruzado ya esa carretera CV 195. Afortunadamente no han tocado Montán, porque las imágenes son espeluznantes. Han rodeado el municipio, han saltado la carretera y todos los efectivos están concentrados en evitar que el fuego se meta en Sierra de Espadán. Con lo cual, pues la situación es extrema, porque además ha hecho mucho calor, el viento ha estado soplando con fuerza y las condiciones no ayudan nada a resolver o ayudar a detener el avance del fuego. Pues bueno, yo creo que ahora, según estábamos hablando Chimo, Borras y yo, ha cambiado un poco la situación y creo que van a tener suerte en algún sitio, ¿no, Chimo? Sí, parece que sí. Esperanza, ¿no ha cambiado el viento ahí arriba? Parece que haya cambiado el sentido. La consellera lo que ha dicho es que a las 8 de la tarde se va a realizar un vuelo de reconocimiento para saber exactamente cómo está el perímetro y la situación y entonces actuar en consecuencia. Yo no tengo datos del cambio del viento. Nosotros sí. Pero... hemos visto dos fotografías que nos han pasado y ahora ha cambiado el viento. Donde antes era la cabecera del incendio, ahora es la cola y va al revés. Yo creo que en estos momentos se dirige un poco hacia Villanueva otra vez, hacia Villanueva de Viver. Sí. Lo que pasa es que es terreno quemado, o sea que lo mismo hay suerte y fuego con terreno quemado se frena. Eso sería una suerte, sobre todo si incrementa la humedad durante la noche. Lo que hay que decir es agradecer a los municipios que han acogido a estas personas que están fuera de su casa, 1.500 personas. Ahora se incrementarán porque, como he dicho, van a evacuar ya a la gente de Torralba del Pinar, Pavillas, Higueras, y hay 2 o 3 municipios que están con las maletas preparadas por si acaso. Esperemos que no tengan que salir. Pero esto es la última hora y esperemos que evolucione en condiciones, ¿no? Esperanza, que ya hay bastante daño, solo falta pues que siga avanzando. Pues el problema fundamental ha sido lo que estábamos comentando, el viento y el calor. Si el viento ahora sopla en dirección contraria, es de prever que tengan más suerte. Sin embargo, os recuerdo que lo que también hay en medio es un barranco, que es el barranco de la Maimona. Que se ha hecho famoso, Que se ha hecho famoso porque hasta ahora no lo conocía nadie, se convirtió ayer. Hay gente que lo conocíamos. Y los los más no. Vale. Sí. Ahora Juanma nos contará algo de eso también. Pero vamos, el problema fue ese, que el viento al meterse en el barranco no había quien lo contuviera. Entonces ahora lo que están intentando es eso, frenar el avance a Sierra de Espadán, controlar el perímetro, que son 40 kilómetros, y al final pues las hectáreas quemadas parecen siempre las mismas, 3.800. Pero claro, tienes 3.800, 4.000, según la hora del día en la que
dan la rueda de prensa. Claro. Pero hay 11 municipios evacuados, Sí, o sea sí. que no es ninguna tontería. Esperanza, no te vayas. A ver, de este barranco, Juanma, contamos, dinos algo de este barranco. No, porque claro, el barranco La Maimona por la margen izquierda es un afluente muy importante. Almijares desemboca en Montanejos y además cuando precisamente se hicieron la presa de Arenós, que entonces se cortaba de alguna forma o se impedía muchísimo el tema de las avenidas del río Mijares, pues por el barranco de La Maimona no había quien lo frenara, y entonces se metía una cantidad enorme de agua al río, que claro, lógicamente al final tenía que estar parada en Sichar. Pero era uno de los elementos que teníamos siempre pendientes en la Confederación. Los dos barrancos en la provincia de Castellón de la margen derecha son el de Maimona, la Maimona, y luego el río Chico, que se llama Río Chico, pero que tiene la cabecera en Fuerte de Ayoda, Rodera, etcétera, y que también, y ambos, claro, drenan una superficie muy importante por toda de la margen derecha. O sea que esos barrancos, en teoría, si llueve, suelen estar bastante limpios, ¿no? Porque el agua arrastra bastante. Bueno, por ejemplo, el lecho del barranco, ¿no? Sí, sí, no, claro, por supuesto, sí. Pero bueno, tiene que llover mucho, y entonces cuando lleva mucho, pues claro, lleva una importante avenida. Pues hay gente que conocía este barranco, ¿eh? No, además, sí, es un barranco precioso. Sí, por eso, hay gente que va a caminar y también lo conoce, pero bueno, eso es lo que hay. Esperanza, muchas gracias. Ya te leemos pues muchas gracias, y oye, si os enteréis de algo, yo abierta a lo que me contéis, ¿vale? Vale, Esperanza, muy buenas tardes. Hasta buenas tardes, hasta luego. José Antonio Rodríguez, bona vesprada. Està ben parlant i m'ha sabut molt, taller Esperanza. Bueno, què parlem de l'incendi, Ximo, què vos pareix? Pues que ojalá haya canviat el vent, ojalà les llames vegin cap a la superfície a cremar, perquè és una manera de poder-lo combatir d'una manera molt directa, i el que pareix és, si s'ha canviat la direcció del vent, pues seria que el cap s'ha tornat en cola i la cola s'ha tornat en cap. I d'aquesta manera també seria que en la carretera, pues, entre la carretera i els mitjos que hi ha allí luchant tot el dia perseguint el foc cada vegada que salta un poquet, perquè no deixa que revife i que tire cap a la Serra Espadán, pues, estaria salva la Serra Espadán. Hi ha terrenos de l'Agenda 2020, crec que sí que s'han cremat, perquè estaven dins de... però que el pulmó, que és la Serra Espadán, pues, estan luchant perquè no arribi... Tu també ho sabràs, me dia un bombero, avui m'ha dit, diu, des del dijous, avui és el primer dia que he tornat a casa. Y hay que pensar además que ha habido la suerte de que en la parte norte está el embalse de Arenós. Sí, claro, el embalse de Arenós, claro, es una barrera. O sea, eso es una barrera y bueno, allí había toda una parte de monte que se repobló cuando se hizo el embalse, que supongo que es uno de las partes de los que se ha quemado. Y efectivamente también habrán estado trabajando para el tema de Puebla de Arenoso. Pero que efectivamente el río Mijares realmente era una barrera. Entonces, claro, la otra es la carretera. Y Juanma, y después le damos paso a José Antonio. Y que está el embalse para los hidroaviones que cojan agua. Claro. Que eso es muy importante. De tardar media hora o 45 minutos. Allá han estado entrando todos los aviones. Sí, claro, siempre, claro, que las condiciones meteorológicas lo hayan permitido, porque claro, lógicamente un embalse... Y además tiene también la ventaja el agua del embalse que no es salada. Entonces, pues bueno, tampoco es más efectiva y por otra parte no deja la salinidad en el terreno. Claro. Y bueno, y eso es uno de los temas que supongo que también hace pensar en la época en que estamos. El embalse está bastante lleno, es decir, no tiene limitaciones por capacidad. Hubiera sido a lo mejor un poco diferente si hubiéramos estado en octubre, en la época en octubre. Septiembre, octubre. Pero bueno, eso también pone de manifiesto que una de las restricciones que se ponen en el tema en el agua en los embalses también hay que considerar que pueden ser efectivamente una fuente de abastecimiento. Pues ha sido muy importante que esté al lado, porque no es lo mismo ir a otro sitio y tardar 35 minutos, 40 que coger agua, levantarse... Si ahí hay imágenes en las que se ven a los tres hidros del Ejército del Aire, los del Ministerio, pues entrando prácticamente pegados uno a cola del otro. Claro. O sea, porque hay sitio también, que puedes encontrarte con otros pantanos pequeños que puedes entrar con un air tractor o con otro avión pequeño, pero esos grandes no. Y ahí, a Dios gracias, he podido entrar y repostar agua
lo suficiente como para trabajar todos los días. José Antonio, ¿qué te parece? A ver, yo de aquí espero que saquemos al menos todos, sobre todo quien nos gobierna y tiene responsabilidad en la actualidad. Que han estado allí, güey. Todos están, sí, bueno, hacerse fotos, tenemos elecciones pronto y tal, pero todo eso queda Sí, muy sí, bien. a ver, Aunque hay que reconocer que el presidente del gobierno, cuando ha habido alguna catástrofe natural en cualquier lugar de España, ha ido. Ha ido, sí, eso. Ayer Mira, no elecciones. a Bejito vino, ¿eh? Hayan ido no elecciones en los Cortes. Bueno, Claro. lo cortés no quita lo valiente y es responsabilidad suya. A ver, ¿cuáles creo que hemos de sacar de aquí dos? Un aviso a los gobernantes y que tienen la responsabilidad sobre nuestros montes y el tema de los incendios. Una, estamos a final de marzo. Dos, nuestro entorno, el entorno que estamos teniendo es de poca lluvia hasta el momento, por lo tanto de sequedad. Tres, hay que, como mínimo, mantener y aumentar los recursos y los medios, porque vamos a tener, al igual que el año pasado, una temporada muy larga de calor, y esto va a propiciar el que se puedan producir incendios. Y en segundo lugar, dicho de una manera cariñosa, a ver si todos estos que son capaces, me sabe mal utilizar palabras despectivas, pero que van por la vida un poco que van como que muy modernos y como que muy ecologistas, como si los demás nos gustara destruir nuestro entorno, tienen en cuenta que es necesario racionalizar los bosques. El criterio que si cae un árbol hay que dejarlo, el criterio que si cae un rayo hay que dejarlo salvo que origine un incendio, que esto es la naturaleza, pues va a ser que no, porque claro, ante pinos que miden tres pisos y que cuando están quemándose es el doble, pues habrá que hacer una política realista. ¿Y la política realista cuál es? Sanear, cortar la madera que haga falta, dejar que todo lo que está regulado, todas las empresas y compañías que se dedican a este tipo de trabajo lo puedan hacer bien, sin sabotajes, sin creer que cortar un pino es como si fuera matar a una persona, porque es que luego la solución, lamentablemente la única, es un incendio. Y en un incendio todo va como va, con independencia que se produzca el incendio y que en ese momento tengamos que corregirlo, pero no es lo mismo encontrar un entorno saneado, un entorno limpio, un entorno con el árbol que tiene que haber, que el que tenemos en general en la actualidad. Y eso es una realidad que nos lo tenemos que hacer ver. Es decir, hemos de respetar, por supuesto, nuestros pulmones verdes, que son pues, bueno, parajes naturales de estas características, que desde mi punto de vista y desde el de, creo que con cualquier persona con dos dedos de frente, no es incompatible con el hecho de que estén debidamente atendidos. Ahí tengo una pregunta y es complicada. Hi ha molts mons que són municipals o de qui siga, però molts que són privats. ¿Tú puedes obligarle a una persona si no fas un decreto, una ley que tenga... Del mismo modo que un ayuntamiento tiene una ordenanza en la que le dice que si usted tiene una parcela solar dentro del casco urbano, tiene que tener limpia y vallada, Lo mismo. puede hacerlo. Es decir, otra cosa es que hagamos una ley a nivel... Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Hay que hablar al menos de mínimos. Lo que no se puede decir únicamente es que yo dentro de mi propiedad puedo hacer. No, porque cuando hablamos de parajes naturales, de lugares como son estos, hay que tiene uno que tenerlo claro, y si no, uno tiene que acarrear con las consecuencias. Esto, con todo el respeto y todo lo discutible, es como lo de la ley animal. Es decir, yo no puedo tener, aunque sea un animal, no puedo tenerlo para maltratarlo como me dé la gana, no me dé. Otra cosa es que me pase de exquisito, pero otra es que diga que como es un animal yo le puedo pegar, hacer, no. Pues esto es lo mismo, que yo tenga una montaña o tenga un campo, lo tengo que tener en las condiciones que me marque la ley dentro de mi propiedad privada. Igual que en mi propiedad privada, si es un inmueble, si es este edificio, he de tenerlo de acuerdo a unas condiciones. No puedo tenerlo porque sea privado mío como quiera. Que hay que hacerlo bien, pero si por no hacerlo bien y porque hayan muchas cosas, vemos lo que nos pasó el año pasado, ¿de acuerdo? Los últimos incendios que estamos teniendo, al final, en concreto en la provincia de Castellón, que no estábamos muy castigados,
como continuemos 3 o 4 años así, nos han destrozado todos los bosques, nos han destrozado todos los parajes naturales. No, por favor, hay una cosa que es el bien común, y bien pensado y bien hecho, o al menos con sentido común, no agradando a todos, porque nunca se agrada a todos, pero mirando el bien común o el bien de la inmensa mayoría, yo creo que se pueden hacer las cosas, creo yo, vamos. Yo sí, lo que hay que potenciar es que el monte esté limpio. Hay una cosa que es un incendio forestal de copas. Es un incendio forestal que pasa en un terreno donde el sotobosque está limpio y que el viento hace correr el fuego de copa a copa, pero que esos árboles en cosa de 10, 15, 20 años vuelven a renacer. Otra cosa es el incendio forestal de sotobosque. Ese sí que quema totalmente el árbol y se regenera con 50 años. Entonces lo que hay que hacer es tener el monte limpio. Y tanto que hablamos de la despoblación interior, de no sé qué y de no sé cuántos, pues una cosa que habría que hacer es que las pobritas cabras, a ver si también ahora están dentro de la población animal y no se las podrá ni ordeñar, pero que son unos animales que limpian el sotobosque. Pero para eso hay que hacerlo dotando de dinero, a los señores que se van a dedicar a eso. Claro. No decirles ya te ayudaré, no. Pero eso es barato, a medio plazo claro, es barato. Sí. Claro que es barato. Y cuando hablamos de tenerlo limpio, además del tema de esa limpieza natural que realizan este tipo de animales, de rebaños, está también la consideración de la densidad de arbolado, que eso está también muy estudiado y se sabe perfectamente, de acuerdo a la densidad que hay, cuando hay un incendio, el riesgo de propagación, el riesgo de poder ser aislado, está todo muy estudiado. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo. Juanma. Yo creo que hay un tema que se ha hablado muy poco, y es que es una zona muy despoblada. Sí. Absolutamente despoblada. Es decir, fijaros que hay ahí no sé cuántos municipios, municipios no son tantos, pero núcleos de población, y al final son 1.500 habitantes. Sí. ¿Por qué? Pues porque no vive la gente. Entonces, si no vive la gente, hay que ver quién hace los trabajos. Claro, ¿quién es el que hace el trabajo? Hay los de cabras. ¿Quién es el que mete las cabras? Tendrá que haber un pastor que lleve y que no. Es decir, y que saque el problema del despoblamiento, negocio de las cabras, porque si no saca rendimiento. Pero el problema del despoblamiento es que además gran parte de la superficie forestal que existe en este momento era superficie agrícola que se ha perdido. Exactamente. Pero todo este mantenimiento supone puestos de trabajo. Supone dedicarse a ello, claro. Si tú estableces puestos de trabajo estables en el tiempo y con una tarea, la gente vive en el lugar, porque tiene un puesto de trabajo y unos ingresos. Hay gente que está dispuesta a vivir y a ser parte de esas brigadas, a ser parte de ese tipo de empresas que se dedican a la limpieza versus talar los árboles como corresponde, etcétera. Pero para eso uno tiene que poner recursos encima de la mesa, esperar que sea, efectivamente, como estáis diciendo todos, que sea por arte por libre decisión. Hoy es muy complicado, y ahí tenemos que ver que si queremos salvaguardar nuestro entorno, estamos gastando mucho dinero en muchos temas, y esto al final no es tanto dinero. Que no nos engañemos, esos recursos no son tan cuantiosos, desde mi punto de vista, con relación a lo que dedicamos a muchísimas otras cosas. Y nos estamos jugando el tener entornos naturales, nos estamos jugando temas que vamos a contar, que lo sepa, temas climáticos, estamos hablando de la huella del carbono y tal, pues ¿quién limpia más la huella de carbono que los montes? Estamos tratando estos temas, y este coste, que hay que asumirlo, como hemos aceptado asumir un montón de costes más, no es tan elevado tener nuestro entorno bien atendido. Pero es un tema de voluntad y de prioridades. Lo que pasa que una derivada de lo que estaba comentando, ¿cuál es? Pues muy fácil. Como solo viven 1.500, los que pueden ver que lleguen a 2.000, porque hay 500 que se dedican a eso, a 2.000, los que pueden ver el resultado inmediato cortoplacista, político, venta, voto, elecciones, pues son 2.000, no me rentan. Me queda mucho más rentable en una población más grande poner o hacer o no sé qué. Poner 4 macetas. Esto es muy duro, pero es así, lo hemos de asumir, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate si en este momento además podríamos estar considerando algo mucho más. O sea, tenemos un paraje natural que es el desierto de Las Palmas. Está cuidado,
No. No lo sé. Está lo que está. Está bajo las condiciones y ese está cerca. Está declarado, y no está protegido, y no hace tanto etcétera, que se nos etcétera. quemó. No hace tanto que se nos quemó. Claro, empecemos un poco para ver las cosas, ponerlas y decir, bueno, vamos a ver ese. Entonces, después que hay otro paraje, sí, en tal sitio, tal otro, como tenemos el parque húmedo de Oropesa Torreblanca, por ejemplo. O como tenemos la tiranza de Benifasá, como temas que están protegidos, como forma, diríamos, que tienes Valenciana, Diputación Provincial, cómo están, en fin. Entonces, claro, recursos es un tema hay muchos recursos, muchos problemas, muchas zonas a atender, pero bueno, hay que establecer prioridades y determinar políticas. Totalmente. Políticas que además llevan tiempo y que tampoco no se hacen de hoy para mañana, porque además los temas tampoco no se resuelven. Claro, allí el alcalde lo veía, no sé cuál de todos decía que claro, que es que había nevado hace 2 años, mucho. Y entonces, claro, se habían desgajado muchísimas ramas de los árboles y eso se había quedado en el suelo. Porque nadie lo ese es el sotobosque que decía. Porque no están las brigadas que se dedican durante todo el año a ir haciendo ese tipo de trabajo. Y las brigadas que hay no son suficientes para hacer eso. Es que no son suficientes las brigadas que hay. Pero también, de alguna forma, el tema un poco, no sé, yo me acuerdo cuando éramos más jóvenes, el tema del jornals de vila. Es decir, el llamamiento a la población de dedicar algún tiempo de vez en cuando. Los 1.500. Bueno, bien, pero 2.500 son los que conocen el tema. Es decir, si vamos de fuera o van de fuera. Miremos la edad de esos 1.500. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta también, bueno, pues a ponerlo también en su momento, y también las propias personas que tienen a los hijos trabajando donde sea o donde tal, pues también un tema de decir, oye, que esto es un tema nuestro. Yo entiendo que las políticas públicas tienen que ir encaminadas al beneficio común y una parte del beneficio común tiene que ir por ahí, porque del mismo modo que se dedican ingentes recursos en esas políticas públicas para temas muy discutibles, yo creo que pocos discutiremos la necesidad de mantener los parajes naturales. Nosotros porque hablamos ahora de Castellón y nos está quemando, o de cualquier otra de los incendios que vemos, discutiremos la necesidad de mantener todos esos parajes y mantener esos entornos naturales. Además, 2 cosas. Por una parte, el humo está afectando que a los residentes de Caudiel les hayan ordenado cuarentena, o sea, que no que se queden en sus casas. Y después lo que estabas diciendo, José Antonio, tots volem que l'interior siga bonico, que quan un diumenge vulguem anar cap a l'interior hi hagi un restaurant, puguem comprar qualsevol producte de disc, per això té que assentar-se la gent i per assentar-se la gent i que vulguem anar-te, els paratges tenen que estar cuidats, tenen que ser bonicos, perquè si no passa el que passa. Ara a aquesta zona, qui anirà a aquesta zona? A Montanejos perquè no li ha tocat o a Montan, però... Montanejos está a la fuente de Baños arribando del poble. Sí. Montanejos está muy bueno. Ha parado el río, el tema que ha parado ha sido el río. Però tots aquests pobles, ara, durant uns anys, no té atracció turística per anar. Sí, podem anar a dir... Bon almorzar y al bar del poble, per lo menos tirem una ajuda o lo que siga. Pero es que gent de fora diu, cremat, que pa què tinc que anar? Entonces, es que yo pensaba, el primer día del incendi, desde Villanueva de Viera cap a on anava, i pensava, com ho ha vist jo les moltes vegades que he estat per aquesta zona, i deia, mare de Déu, però aquells arbres que eren una preciositat voler els arbres, només voler els arbres, i això no quedarà res. I això no quedarà res, i això és el que no ens tenim de posar en el cap. Ho volem conservar o no ho volem conservar? Si ho volem conservar... Però si és que és necessari per a la supervivència, estem parlant del canvi climàtic, estem canviant de que anem a tindre molts períodes de sequera llargs, i això són que després serà més o menys de lo que s'està dient, però que de fet és aixina, és una realitat. El que estem vivint precisament, i hem viscut en Madalena, les puntes ja de calor, totes anticipades, tot aquest tipus de coses ens està dient que hi ha una realitat que no podem, en tots els matisos que vulguem, no podem amagar-nos d'ella, i en conseqüència tenim que intentar, en la mesura en la que puguem, fer accions que paren això, i el tindre paratges naturals, el tindre pulmons, el tindre
A veure, per favor, és que és de primer de primària el saber que això és necessari mantindre. No hi ha, a més del que està dient Ximo, que és important per la part turística i per la part d'oci de mantindre, però és fonamental també, però parle de Castelló i de molts altres d'oci. Mira, municipis que estan proper de tot això són un poc més allunats, però estan propet, és que estan al voltant del Millars, que com saltarà, això va tot cavaller, Aranyuel, Cirat, Torre-xiva, Droga, Espadilla, Fuentes d'Aiodar, Vallat... A Cirat els havien avisat de possible i a Torre-xiva també. A Torre-xiva també. Però vaig estar a tocar. I limítrofe en Castelló, jo pensava que Sant Agustín, per favor. I Olva. I Olva. La quantitat de pins que hi ha al sol alrededor, el riu que passa, que és tot ple de pins enormes, bueno, com allò s'encenga, aquesta gent no tenen més remei que anessen i resar-li al de dalt, van dir, escolta, que tiramos una maneta que no se mos creme la casa, per lo menos. Sí, hem tingut ja 2 incendis en menys d'un any, molt greus, i jo crec que això té que ser un toc d'atenció a tots, quan anem a qualsevol paratge d'estos, no únicament per no descuidar-nos, que ja ho farem, sinó perquè vigilem, en el bon sentit de la paraula, a la gent que vegem que no n'hi hagi ningú fent ninguna tonteria, i si no ens vol atendre, donar part perquè corresponga que li ho mire. Jo crec que això ho tenim que fer, no censurar a ningú ni en plan controlador, però sí crec que és una actitud responsable, perquè a vegades la gent, en aquesta societat en la que vivim, en la que no ens diem res, no vaig a ser que ens enfadem, però que almenys que prenguem també consciència de que vegem algú i diu, escolta, això... I després la mala sort de 4 persones que estaven netejant el bosc, justament aquestes persones s'es produeix l'incendi. Sí, se produeix l'incendi, intenten apagar-lo, però l'aire que està fent... Que dona la casualitat que no és algú que tira una colilla o fa un foc, sinó que estava gent treballant per... També és la mala sort quan se produeixen per els raig que també passen. Això és part de l'entorn que tenim. Però és que un raig cau i si és que prenen els rails dels arbres, a més de la setmana, així que. I te deixa on menys te penses. Sí. Però bueno, avui, com dia, està el president del govern allí, està el president de la Generalitat, el president de la Diputació, la delegada del govern, la subdelegada del govern, la consellera de Justícia... Però bueno, tots han estat... I un senyor que passava per allí també s'ha arrimat a veure. Sí. Claro, és que... Pero si hemos oído eso del cambio climático, es que hay que tener en cuenta que con el cambio climático esto se puede producir. Yo primero para decirle, escolta, pero mejor pues igual algo para que el cambio climático sea menos. Chimo també ha dit, i pot llegir la gent en Castell Informació, que se comprometa a la reconstrucció dels municipis afectats per l'incendi de l'Alto Mijares. Que ja no ha recibit un duro, o com la majoria de la gent de La Palma. A veure, és que és molt fàcil això d'obrir la boca, però... Haurà vingut un helicòpter, no? Perquè a primera hora estava en Madrid fent una roda de premsa del canvi de ministres. Sí. Haurà agarrat l'helicòpter, sí, perquè més ràpid que el Falcon. Sí, supongo que no se no aparcarían, no sé on ir l'avió. A l'aeroport de Castelló i d'allà anar. No, que hagas ayuda, no me... Ahora anat a l'aeroport d'emergències o bé de València o bé de Viver. En Viver podia aterrissar perfectament. Un helicòpter també. Y si no, en hidroavión hubiera conocido el pantano. Si climatològicament podia, el més prop que li quedava era fer-lo en el de Viver. Sí, el de Viver era el més propet. Segur. Que per primera vegada, y ojalá no se tenga que utilizar más. De todas formas, en los últimos años se está hablando, desde aquel macroincendio de Portugal que pasó ya hace unos años, el tema de los que dicen de la sexta generación, de los incendios de sexta generación. Son listos. Es decir, son bosques que se les ha dejado crecer, por lo tanto crecen, con toda la arboleda, toda la masa forestal, incluso si tienen además el sotobosque que no se termina de limpiar. Allí existe una masa que se quema de tal calibre que no se puede parar, y no lo pueden parar, y lo han dicho, ni medios aéreos ni medios naturales, tal, tienen que dejarlo que se queme. Pensar, por ejemplo, que en Estados Unidos, la zona de California, del oeste básicamente de Estados Unidos, todos los años hay incendios bárbaros. Ya saben que eso es así y los dejan tranquilamente, pues no pueden hacer nada. Porque además tienen un cierto carácter restaurador de la situación. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en el clima mediterráneo, árido, y por lo tanto un árbol es un valor tremendo, porque si lo dejas que se queme solo, puede tardar
naturalmente en restaurarse, pues generaciones. Y claro, el equilibrio es complicado y es hablar a los técnicos, a los técnicos que son los forestales, los de montes, que son los que saben cómo funciona el monte. Todos dirán de limpiar. Comprende, y todos se hablan, ¿no? y de eso, talar, ¿no? de talar, claro, de hacer una explotación racional, saber qué árboles, coger el tema, llevar la madera, poner. Y por supuesto que ahí no hay nadie que pueda decir que esto no se hace porque está protegido. No, mire usted. Hay estudios. Cada cosa, lo hacemos porque está protegido. Cada cosa está en su sitio. Lo hacemos porque está protegido precisamente. Para protegerlo. Lo hacemos porque está protegido. Una amiga mía, Juanma, que es catedrática de la Escuela de Ingenieros de Montes de Lérida, Cristina Vega García, todos los años viene aquí con alumnos a la ribera del Mijares y hacen estudios. Y tienen estudios. Claro. Solo hay que decirle, oiga, ¿nos pueden decir pasar los estudios? Y seguro que la Diputación, los técnicos y los bomberos tendrán estudios. He dicho porque este sí que lo conozco de primera mano, porque... Lo que dice es limpiar sotobosque y talar talar de una manera ordenada y coherente. De la Escuela de Ingenieros Forestales de Lérida, Sí. Un ingeniero diciendo, de acuerdo, el cambio climático hay que tenerlo en cuenta, pero esto se puede prevenir. Claro. Ya te digo, esta chica que viene todos los años... Yo creo más que de cambio climático hay que hablar de calentamiento global. No, pero es que quieran más... Podemos hablar y decimos lo que quiera y es oficial y lo dice y lo sale y tal. Sí, lo que sabemos datos son calentamiento global y eso es verdad. Eso es verdad. Se está produciendo. ¿Por qué se está produciendo? No lo terminamos de saber. No. Ni los famosos tema de allí de las Naciones Unidas lo pone. Dice que una parte seguro que será de la zona humana. ¿Esa parte cuál es? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Un 50%? No sabemos más. Es decir, el tema del cambio climático, cuidado, porque con la excusa del cambio climático podemos estar no haciendo cosas o haciendo otras cosas que no tocan. Hablemos de calentamiento global, que es lo que es verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos ir? Y seamos un poco coherentes con lo que decimos todo. Yo es que creo que en fin. Juanma, hay una cosa, y todo lo que está pasando ahora, ¿cómo puede afectar a la hidrología del río Mijares? Vamos a ver, sobre eso hay estudios de proyección. Es que esto es muy importante también. O sea, hay estudios de proyección. Y la persona que más sabe es Juanma. Claro, no, hay estudios. Entonces, yo, por ejemplo, he estado escuchando, y lo sigo bastante, a Jorge Ocina, que además es compañero, es más joven que yo, bueno. Y entonces el hombre está estudiando... En Alicante, que es profesor de la universidad. Y entonces, el tema son las proyecciones que se pueden hacer. Y las proyecciones dependen de los modelos, y los modelos dependen de muchas cosas. Entonces, temas que pueden pasar con nosotros. Dicen, puede que haya menos pluviometría. Y de hecho, está habiendo menos pluviometría en unos meses y no en otros. No ha pasado abril, no ha pasado mayo. Vamos a ver qué pasa. Yo conozco muchos años en que no ha llovido en invierno y que en embargo ha llovido. Aquí tenemos el inconveniente de que no ha nevado. Como no ha nevado, pues tampoco existe la situación de cabecera. ¿Cómo están en este momento las cosas? Pues están ahí. Yo te hablaba, la proyección no lo sé. Te hablaba más de cómo está afectando el incendio a la hidrología que puede afectar al río Mijares. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos temas, uno relacionado con la cantidad y otro relacionado con la calidad. En el momento en que tú quitas una masa vegetal, aumenta la escorrentía ante unas precipitaciones intensas. Eso es una realidad. Por lo tanto, si se produce una precipitación intensa, habría una avenida. ¿Cómo afectaría eso al conjunto del río? Bueno, pues el río Mijares, como se ha hecho la presa de Arenós, que no estaba, la presa de Sichar, tiene un cauce natural grande. Los barrancos que llegan, pues prácticamente también. Entonces, el tema de la avenida, pues sería tema a ver y prevenir y por lo tanto hacerlo. Ahora hay otro tema muy importante, que es el tema de la calidad. Eso voy por el arrastre tanto. Y entonces el arrastre tanto de materiales que son las cenizas y otros temas que con la humedad se convierten cambian a sus pHs, etcétera, etcétera. Y eso afecta mucho a la calidad de agua y a la calidad de la fauna que está en el río. Y por otra parte también los arrastres. Y entonces, pues claro, eso... Y te lo digo yo. Ahora, porque... ¿qué se puede hacer sobre el tema? Pues bueno, en algunos de los lugares que se sepa
que va a haber escorrentías que excaven, que eso también es un tema también forestal, pues entonces el hacer barreras, el hacer temas que hagan que el arrastre no termine de erosionar el monte. Y luego la otra cuestión, claro, el suelo que se erosiona pues no existe. Y entonces no se cría nada en él. Y aquí que tenemos goteo, con esos arrastres y todas las cenizas y todo lo que va a llegar al río. Piensa que hay embalses y los embalses sedimentan. Y por lo tanto el agua que se tiene, pues no, el agua subterránea no tiene arrastres. Y el agua superficial, como tienes los embalses, la derivación, comprendes, el agua es relativamente... Puede estar tranquila, por eso. Sí, por eso sí. Ahora, por lo que puede pasar de arrastres y de calidad, etcétera, eso es otro tema. ¿Tú ves si dependem, Ximo? ¿Ves si dependem? Hombre, claro, I la gent que claro, me l'escolta claro. si dependrà, però llavors podria estar preocupat el col·lega ha preguntat jo, i les cendres que n'hi ha al riu que mos arriba i que arrem per goteo, ara què passarà? A veure si de totes les conduccions se mos embossen i tenim un lío? No, Mira, el solucionat, problema, que estiga como tranquil. es que la sedimentación en els pantanos también lo que pasa es que fa que la capacitat del pantano cada vegada siga menos. De vez en cuando habría también que hacerlos una limpieza. En algunos sí, en otros sí, no. En otros no, pero por ejemplo, en María Cristina no hay desagüe de fondo. No, y por lo tanto ya tampoco, y el que pueda haber ya no funciona, pero porque se mantuvo. Pero, por ejemplo, yo sí que sé que si tantos y charcos morenos van vaciando los desagües de fondo y va funcionando. Procurar que la sedimentación no sea significativa. Hay siempre, pero significativamente. María Cristina, desde luego la obra que se hizo última, aquello no es un túnel, porque aquello es un túnel, es impresionante verlo. Y yo he tenido la suerte de poder estar allí dentro. ¿En quién? Están ¿En trabajando en Arenós. Están trabajando para que no pase lo que pasó en un Valencia. nuevo alivadero para eso. El alivadero de arriba, vamos, aquello es... Allí puede salir lo que... El de la derecha no que hay, están haciendo, estudiando otros, sí. Y en María Cristina no tiene desguace de alivadero de fondo porque está todo tapado y a saber lo que hay allí. Claro. A saber lo que hay. Bueno, pues de todo esto hemos hablado, creo que es importante y hemos conseguido bastantes minutos, pero creo que es la actualidad y creo que también hay que la gente esté tranquila de algunos temas que hemos hablado, que no han salido en ningún sitio, y aquí los hemos hablado nosotros, como si estuviéramos tomando un café en una terraza de estos buenos días que tenemos. Pero bueno, y por supuesto las aguas subterráneas pues llevan su aire, llevan su gestión, llevan su sistema de funcionamiento. Otra cosa son los manantiales. Los manantiales también pueden estar turbios, es decir, el manantial sí que puede estar turbio, pero bueno, en tanto el manantial no se utilice directamente, sino que vaya al río, a lo largo del río se va sedimentando. Esto es la suerte que tengo de tener unos tertulianos excelentes y que encima saben de muchos temas, que eso es lo importante, y aprendemos todos los días. Antes de venir a Castellón, el presidente del gobierno estaba en Madrid y ha hecho cambio de dos ministerios, dos ministras, Reyes Maroto, que era de Industria, para encabezar la lista del PSOE en Madrid, y la Sanidad Carolina Darias, que se va ahora lo mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Y ha puesto de ministros de Industria a Héctor Gómez, portavoz parlamentario del PSOE, y el nuevo titular de Sanidad es José Manuel Miñones, que era delegado del gobierno en Galicia. Esto es una continuidad y el presidente del gobierno ha dicho que va a seguir el gobierno hasta que se acabe la legislatura. Incluso he leído en algún sitio, he escuchado que ha dicho que si vuelve a ganar las elecciones, volverá a pactar con Podemos para hacer gobierno. Sí, eso es lo que parece que ha dicho. Bueno, pues está en su... Yo lo que me extraña muchísimo es que siga contando con eso y, sin embargo, eche en cara a la oposición que pueda hacer sus alianzas. Yo es que no entiendo. Es la coherencia, que no es... Vamos, yo es que un poco, no sé, quizá porque tengo la mentalidad muy de ingeniero y muy cuadriculada, pero hay que ser coherente. Es que es lógico. Está con esto y cambio al otro, no le deja. Pero es que la coherencia de un político da igual, y en eso hemos de ser siempre muy... intentar todos, es difícil, hay que reconocerlo, ser un poco fríos. La coherencia del político consiste en que lo que yo hago tiene sentido, pero lo que hace el de enfrente no. Es decir, pero claro, eso no es la coherencia, eso es, he dicho la diríamos, coherencia, el ABC. No, he dicho la coherencia de un del político. Primer libro. He dicho la coherencia de un político, claro, es decir...
hay que tener en cuenta que en España por primera vez nos hemos encontrado con un hecho, y ha sido el que haya un gobierno de coalición. Nunca había habido un gobierno de coalición. Otra cosa es gobernar un partido y tener apoyos puntuales o fijos a lo largo de la legislatura por no tener la mayoría. A cambio de... Cuando dices nunca es desde nuestra Constitución del 78. Por supuesto, no hablo en la primera y segunda porque república. Antes pero claro, es los que, gobiernos de coalición, pero eso era en otro momento, y en otros países muy cercanos a nosotros durante años hemos tenido gobiernos de coalición. Además, aquí había mucho miedo a eso porque mirábamos a Alemania, donde el partido de Angela Merkel pues había fagocitado a los liberales y de hecho desaparecieron prácticamente, etcétera, etcétera, que no viene aquí ahora al caso. Eso por una parte. Y en segundo lugar, que lo que ahora hemos normalizado, que no es normal, es el tragar sapos y culebras. Los dos partidos que están gobernando por actuaciones del otro con el que están cogobernando. Pero ante eso, lo que también hemos de asumir es que hay un interés común superior, y es: nos vamos a mantener unidos hasta que acabe la legislatura, porque tampoco no tenemos claro en absoluto, nunca venderemos eso, pero internamente, que si disolvemos ahora, porque nos hemos enfrentado con la ley del sí es sí, nos hemos enfrentado con otras muchas leyes que yo he votado en contra, donde nacionalistas han dicho que no. Si ahora resulta que uno sale adelante una propuesta o una modificación, pues no sale y no pasa nada. Es decir, ¿qué ha pasado con la ley Mordaza? Dios mío, la ley Mordaza, una de las 4 o 5 primeras que este presidente se comprometió a derogar, pues que los de Bildu y los de Esquerra han dicho: mire, lo de la pelotita va a ser que no. Nosotros no queremos que aparezca la pelotita, que al final que sean los que se manifiestan quien puedan ir contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están allí en principio para evitar que ustedes hagan lo que les dé la gana y atenten contra el mobiliario urbano y que puedan además hacer un daño considerable a terceras personas que no tienen nada que ver, pues que las lleven ellos, es lo que queremos, ¿vale? Pues, pero entonces no se la aprobamos. Y no ha pasado nada. Un gobierno, había en párvulos, en infantil, de normas de funcionamiento, era que cuando a un gobierno llevaba una ley al Parlamento y se la tiraban atrás, ese gobierno entendía ya que no tenía el apoyo de la Cámara, y no tener el apoyo de la Cámara implicaba tener que disolverse y hacer elecciones. Todo eso ha cambiado, las cosas son mucho más líquidas en la realidad. No es que lo sean, sino que hacen que sean así, y están intentando, aprovechando la escasa memoria que tenemos los ciudadanos, a que haya siempre una más gorda del de enfrente para que la mía no sea vista. Y ahora en elecciones aún quedan 2 meses. Hay que estar preparados para que salgan muchas más cosas. Hay que estar preparados, porque lo que ocurre en estas elecciones va a condicionar de una manera muy importante lo que va a pasar en diciembre. Porque aunque es verdad que en el segundo semestre España va a tener la presidencia de la Comunidad Europea, y eso va a implicar una proyección exterior y va a implicar una imagen, no nos olvidemos que lo que ocurra ahora, eso sí que va a calar, porque hay estudios, hay encuestas, y además encuestas que no me preguntan a quién voto, sino si esto o esto me hace cambiar mi voto, sea el que sea. Y realmente nos estamos dando cuenta que no hay tanta variación si no aparece algo muy gordo. Con lo cual, lo que vaya a pasar ahora va a marcar, y por eso están ahí. Entonces, claro, es evidente que para ellos es muy natural. Por eso digo lo del principio, que el que yo me alíe con Bildu, me alíe con Esquerra Republicana, que no quieren la Constitución, es algo normalísimo, cuando lo he negado por activa y por pasiva, pero que los otros, porque claro, es que lo mío es progreso y lo otro reaccionario. Bueno, eso es... No, claro. Eso es la coherencia del político. Sí, que sí. No, y solamente es eso, sino que eso es lo que está aguantando el gobierno. Claro. El gobierno, desde la moción de censura, es una moción contra los conservadores, la derecha, llámale a lo que quieras. Y eso es lo que está manteniéndose. Claro. Y la otra, lo que les une es que dicen: oye, cuidado, porque si disolvemos, no vamos a salir. Igual ganan los otros. O es que Irene Montero cree que ella va a volver a ser ministra de Igualdad. Primero, porque puede hasta desaparecer el ministerio y pasar a ser otra cosa. Montero, pero no por nada. Pero digo, Irene Montero, Joane Belarra... Pero yo creo que el tema de Podemos, y en ese sentido, si en este momento, yo estoy seguro que si en este momento Pedro Sánchez, el presidente, tuviera que firmar el papel que firmó con Bildu, con Podemos, no lo hubiera firmado. Es decir, el presidente no tener la capacidad como el que tiene la responsabilidad de poder cesar a un ministro,
y no la tiene. No puede Porque tiene un tema firmado que no lo puede hacer. Ahora no lo haría. Ya, pero tenemos que tener Pero memoria. entonces, claro. Y la memoria lo que nos dice es que habíamos tenido ya dos elecciones, y es que él no podía permitirse el lujo de encontrarse otra vez con otra presentación al Congreso de los Diputados y no salir adelante por no tener ese acuerdo, porque sabía que ya inevitablemente le abocaba a unas elecciones en las que cada vez tenía menos apoyo. Pero una vez la cosa ya ha ido funcionando, te das cuenta que sí, en aquel momento te hubiera servido. Y le sirvió. Y se ha mantenido. Se sigue manteniendo. Porque lo siguen respetando ambas partes. Bueno, no se va ni el otro. No, pero vamos a ver, y no llevarte el uso de la palabra. Pero claro que ha funcionado. Y les ha funcionado excelentemente bien para sus intereses. Esa es la realidad. Otra cosa es para los intereses del país al que gobiernan, y que seamos capaces todos, los españoles con sentido común, de darnos cuenta o de efectuar un raciocinio que es: señores, esto que han hecho esta gente, ¿a mí me gusta o no me gusta? Hay quien le parecerá bien y otros no les parecerá bien, pero que lleguemos a ese pensamiento, porque para ellos les ha funcionado extraordinariamente bien. Se han mantenido 4 años en el gobierno, van a acabar una legislatura completa, han aprobado todos los presupuestos generales del Estado. Han hecho todos los decretos leyes que han pasado y nadie les ha dicho: ya está bien de decretos leyes, sacamos una ley que alguien la estudie. Pero eso es otra cosa. El decreto ley, aunque estos han abusado todos del decreto ley. Pero como este gobierno ha abusado, Mariano Rajoy no se quedó corto del decreto ley, porque todos lo han abusado. Es verdad que este ha podido ser más. Pero yo lo que manifiesto es que ha sido un éxito para ellos. Claro que ha sido un éxito, por eso están. Y han pasado una pandemia, que ya es difícil. Ha pasado una pandemia, ha pasado el tema de La Palma, ha pasado... Es decir, y mira que en la pandemia se equivocaron, pero bueno, eso es otra que no viene ahora. Con todo lo que han pasado, es que les ha funcionado excelentemente bien. La sorpresa, lo sorprendente, es que, quitando a Tezanos, a nuestro amigo Tezanos, que los números sean aún los que son en las encuestas objetivas. Hay una cuestión, que eso lo mantengan aún. Hay que decir que han sabido venderlo muy bien a la gente. Hay una cuestión que la gente han conseguido comprarlo muy bien. Es igual. Lo han comprado muy bien a base de dinero para Bildu. Pero las personas... Ahora, por ejemplo, con Marlaska, ya no es que los lleve ya todos al País Vasco. Yo creo que dentro de 2 semanas estará cada uno en su casa. Hombre, no es tan fácil, porque los tribunales están metiéndole mano al gobierno vasco, diciendo: oiga, vamos a ser sensatos y vamos a cumplir la ley. A este señor le toca salir fuera, si no le toca salir, no. Una persona que hace 5 años decía que él no podría dormir si se hubiese que juntar pero con eso Podemos. Lo cambió con las elecciones, por lo que acabamos de contar. Ese es su éxito. Es un tema líquido. Es decir, es una cuestión líquida. Es un tema que no estamos... No los de los españoles. Pero la realidad es que les ha funcionado. A base de ceder todo lo que ha cedido, de acuerdo, a base de conseguir, pero ¿qué vende? Que somos progresistas, que hemos sacado adelante 3.500, y este número evidentemente no es real, sino que es con tono irónico, 3.584 leyes, que hemos hecho no sé cuántos, que España progresa, que estos otros son unos reaccionarios y tiramos adelante con no sé qué y con no sé cuántos. Y estamos en paz social. Eso no hemos hablado. Hombre, sí, la paz social. Y estamos en paz social. Claro que sí. Claro, pero eso al común de las personas, eso le pesa. Fijaros cómo está Francia. Mira Francia. Claro, fijaros cómo está Francia o Alemania. Pero mira la financiación de los sindicatos franceses, de los sindicatos alemanes y la financiación de los sindicatos españoles. Ya estás poniendo las consecuencias, no el meollo de la cuestión. Exactamente. El meollo de la cuestión es ese. Y eso, tiene su tema. Oye, acordémonos de toda la época tan mala franquista. La gente echaba... Una de las cosas que agradecía es que se estaba en paz, que se estaba con tranquilidad. No nos engañemos de esto. Es que son porque todos si vuelve a salir otra vez el gobierno, que es preferir que es tal, y nos cambian la Constitución, que nos la cambiarán en temas esenciales,
pues bueno, seguirá lo mismo, la tranquilidad y la paz, pues será lo que votaremos, seguiremos votando los españoles, y es así. Bueno, démonos cuenta. Yo lo que veo que más y es allá un tema que hay que hablarlo, es un tema que sí, está sí, encima sí, de la mesa. Pero más allá de los radicalismos, lo que hemos de ver... Mira, yo voy a tal, mi cafetito, mi salida, mi mujer, mientras tenga un poquito de dinero para poder gastar, que la cosa no sea tragante, pues tiremos. Y que he subido un 8% las pensiones a 8 millones de personas. Y las he subido al IPC, y que resulta que toda esa gente vota. Entonces, el colectivo de jubilados, históricamente, no ahora, históricamente es el menos propenso y propicio a cambiar su voto, tiene una tendencia de siempre, a votar a quien está en el poder por el hecho que es por un hecho básico, y es el que hay un elemento en el subconsciente, es de quién me mantiene a mí las pensiones, quién hace que yo lo pueda pagar, es quien está gobernando, da igual que sea de un partido que de otro. Todo este tipo de actuar son muy complicadas, pero hay que tener un sentido de Estado y mirar por un país y por un futuro para decir, mire, señores pensionistas, pues el 0,25 o el 0,50, eso es durísimo. Lo fácil es lo que han hecho estos señores. Bueno, y además tienen 35.000 millones todavía, que no saben qué hacer con ellos. Esto es lo fácil. ¿Y qué ocurre? Luego están las medidas populistas. El día 1 de abril veremos, creo que mañana va el ministro de la Seguridad Social al Congreso a defender, porque le han dicho que, oye, poquito de vergüenza y que no me lo hagas por hazme un trámite legal. Si leemos la letra pequeña de lo que nos está poniendo, la letra pequeña no porque toda es pequeña, si uno lee el Real Decreto, la ley y los cambios que se producen en seguridad social, vamos a ver, hay para un grupo de personas, trabajadores de nivel medio alto, es decir, gente cualificada, porque claro, los funcionarios, esta es otra, perdón por el paréntesis, para que coja y diga, ¿sabes qué le digo? Que hasta luego, Lucas. A ver, porque esto no es un contribuir además a la seguridad social. No, es que me está usted metiendo de una manera solapada un sobreimpuesto del IRPF. No hablo ya de la empresa, sino del trabajador. El trabajador. Es decir, a ver, oiga, ¿esto qué sentido tiene? Eso por una parte. Y ojo, y los quiero mucho, pero el funcionariado, esta parte, a los funcionarios no los tocamos. Por ellos continúan con su régimen especial que tienen. Esto es para todo el resto. ¿Vale? Es decir, es así. Sí, pero a lo mejor cada vez funcionan menos. ¿Quién, los funcionarios o la ley? Los funcionarios. Bueno, lo que quiero decir es que esto no afecta al funcionariado. No, el funcionariado no le afecta para nada. Todos estos recargos, independencia, ser nivel 30, 29, o sea, 26, el que sea. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Hombre, es que todo esto nos va calentando. Va calentando al personal. Sí, pero la mañana está tranquila, que es lo que digo. Claro, porque esto afecta a una serie de grupos. A estos otros voy haciendo lo que hemos dicho aquí durante muchos años. Panem et circenses. ¿De acuerdo? Y que al final se traduce en tranquilidad social, en paz social. Pero eso no es así. Tiene mucho más valor que se aumentaran las pensiones un 0,25 o que no se puedan aumentar un año, pero no por ir en contra, sino tenemos que ver cómo, más que hacerlo al IPC, porque eso es lo fácil y lo que me da votos. No es lo progresista, ¿eh? Lo progresista es mirar por el futuro del país, mirar por los que están detrás de nosotros, porque luego, otra cosa que no se olvide nadie, los jóvenes, y hablo jóvenes, no los de 20, hablo los de 30 y tantos que aún no han adquirido responsabilidades familiares, no tienen el planteamiento de vida que hemos podido tener generaciones posteriores o que ya tienen responsabilidades familiares. Viven la vida de otro modo. Y te dicen que va a ser que no, ¿eh? Y te dicen va a ser que no. Y eso hay que hacérselo ver porque las pensiones las pagan los que trabajan. Y los que trabajan se lo plantean de un modo muy distinto, depende de cuándo. Hoy en un periódico de tirada nacional vi una entrevista con el que fue ministro de Hacienda portugués y fue gobernador del Banco Portugués y ahora es miembro del Consejo, es gobernador del Banco de Portugal y está en el Consejo. Y él dice que los que debían estar más empeñados en la sostenibilidad a futuro de las pensiones son los jóvenes. Son los jóvenes. Y a él le sorprendía cómo ese tema... Él ha luchado mucho en Portugal y ha conseguido disminuir de forma sensible
la deuda pública, ¿no? La deuda pública en Portugal. Y por tanto él, diríamos un poco, es su política. Él es ministro de Costa Social, socialista, que es el que gobierna en Portugal desde hace unos años. Pero él lo tenía claro y así él lo ha explicado y lo están haciendo. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, los que tienen que estar preocupados de las deudas futuras son la gente que las tiene que soportar. Entonces, ese es uno de los temas. La otra cuestión, perdonad que lo diga, el tema de que los pensionistas vascos están permanentemente, ¿te acuerdas? Los yayo flautas están permanentemente protestando. El otro día hubo una y que ese tema no sea un poco contrarrestado por la gente joven que diga, oiga, bien, de acuerdo, usted tiene que vivir y tal, y morirse tranquilo, pero oiga, no nos funda vivos a los demás. Porque hay un momento en el que no me interesa trabajar y pagarle impuestos para que usted viva. Es que ese sentimiento, ese sentimiento social, y por eso estaba hablando de estas generaciones, yo no digo que haya calado de una manera absoluta, porque hay mucha falta de conocimiento, pero en tanto en cuanto se van incorporando en el mundo laboral, en tanto en cuanto están, o bien son emprendedores, o están viendo una nómina a final de mes, y ven una rayita ahí que dicen, ¿y estas dos cosas qué son? Ah, no, esto es lo que te cuesta a ti la seguridad social. ¿Cómo que me cuesta? Ah, no, es que siempre había estado, como siempre había estado en el de tu padre o en el de tu madre, o en una que no te había sentido. Y esto, no, esto son lo que pagas a cuenta de tu renta. Ah, ¿y esto qué es? Impuestos. O sea, yo gano esto y todo esto, pues si con esto no tengo para vivir. Bienvenido al mundo real. Y a eso se une el tema de la vivienda. El tema de la vivienda, para las personas más jóvenes, es tremendo. Es tremendo. Es un drama tremendo. O sea que, efectivamente, bueno, pero... Es otro día, hablaremos de ese tema que también es importante. Pues la última noticia sigue, el incendio sigue igual, de momento no hay novedad. Veremos cómo el parte que nos dan la información, pues digo parte, igual alguien se cree que estamos hablando de... Disculpa, Chimo, para la próxima tertulia, si tenemos tiempo, y espero que ya este incendio esté ya totalmente acabado y haya dejado de ser noticia, le has dicho a Manuel que ese tema y otro que te propongo yo. No hay niños, y tiene que ver con lo que estábamos hablando. Claro. ¿Vale? No tienen chiquets. Ni habrá niños. Mientras siga la cosa así. No hay niños. Y no hay niños. Y lo desarrollamos. Sí. Pues ahí llegaremos. Juanma, José Antonio, Ximo, moltes gràcies per participar en la tertúlia. Un plaer estar amb vosaltres i ens tornem a veure el pròxim dia. Tots vostès, moltes gràcies. Tornem demà a les 7 de la vesprada.